Este episodio le rendiremos tributo a Chuck Norris, el protagonista y co-guionista de Invasion USA. They are an army of international terrorists. Their target, America. Nadie pensó que podría ocurrir en los Estados Unidos. Norteamérica no estaba preparada, pero Chuck Norris los estaba esperando. It's time to die. El protagonista junto con Lee Marvin en su última película, The Delta Force. It's a new age of terror that requires a new breed of warrior. El protagonista de Octagon, compartiendo crédito con Lee Van Cleef. Everybody wants something from him. Chuck Norris, el único hombre occidental capaz de desafiar a Bruce Lee en el furor del dragón, The Way of the Dragon. Chuck Norris, 7 times World Karate Champion. Chuck Norris. Betornillo, ¿qué quieres? Estamos ocupados. Es que ese Chuck Norris, ¿qué? Pinche gringo mamón. Tú siempre mamando al Gabo. Estuvo, ¿no? Te la pasas alabando lo gabacho, como el otro día que te pusiste a llorar con lo del Ennio Morricone. Betorcido, Ennio Morricone es italiano y vivió en Italia toda su vida. A pesar de ser muy contratado, admirado y reconocido por Hollywood, rara vez visitaba Estados Unidos. Mejor hay que hablar de los héroes mexicanos como Vicente Guerrero, Pancho Villa, Madero, AMLO. ¿De plano, Betorcido? Es que tú solo admiras a los pinches gringos o los europeos, pinche racista. ¿Por qué no te late lo de aquí? Puras madres de fuera. Habla de héroes de aquí. ¿Como el ZLN? Nel, esos güeyes se quieren independizar de México porque no se quieren modernizar. Quieren regresar a como se vivía hace 500 años. Que no mamen. Mejor habla de héroes mexicanos auténticos. Héroes mestizos como uno. Pero, Betornillo, el mestizaje es un mito. Digo, ya es hora de que superemos eso, ¿no? Es hora de aceptar que el mestizaje es solo una leyenda. ¿Qué? No, ¿sabes qué, Betornillo? Mejor olvídalo. No sé si estemos preparados para hablar de esto abiertamente. Es que no entendí, Olayo. ¿Cómo que un mito? ¿Como los mitos prehispánicos? Bueno, es que a ver, no te vayas a sacar de onda, y espero que nadie de los que nos esté escuchando se saque de onda, o peor aún, que saquen este comentario de contexto, pero el mestizaje es una leyenda. ¿Qué pasó, Olayo? Está bien que te latan esas pachequeses filosóficas conspiranoicas, pero esto ya fue demasiado too much. ¿Cómo, Betornillo? Es que esto ya se me hizo too much. Una vez más, Betornillo, por favor, por favor. Too much. ¿Una ya? ¿Ya me vas a empezar a discriminar por cómo digo too much? Mejor explícame qué pedo, ¿qué dijiste? No, Betornillo, no estamos preparados. Siempre me quieres hacer menos, subestimas mi inteligencia. No, Betornillo, no va por ahí. Los mexicanos hemos sido adoctrinados ideológicamente, desde pequeños, para creer que somos algo que en realidad no somos. Y por lo mismo, la verdad, pues nos saca de onda. Pero por otro lado, el racismo y la discriminación van a seguir si no aceptamos que hemos sido engañados. Ya, Olayo, dime qué pedo, suéltalo. Se nos ha hecho creer, más bien nos han convencido desde muy pequeños, en la escuela, en casa, en todas partes, que todos los mexicanos somos producto de una mezcla, de una combinación mágica y explosiva que se dio gracias a la unión de un padre español, Hernán Cortés, y una madre indígena, la Malinche. Hernán Cortés, un valiente, atrevido e intrépido conquistador, aunque a veces abusivo, y la Malinche, una traidora pero hermosa mujer indígena que sirvió a Cortés como traductora. El padre, conquistador y fuerte. La madre, bella y sensible, pero conquistada y vulnerable. El historiador Federico Navarrete nos recuerda cómo uno de los grandes profetas del mestizaje, Octavio Paz, llevó el mito a un extremo en una de sus obras más emblemáticas, El laberinto de la soledad. Alguna vez, discutiendo sobre la identidad del mexicano en 1996, mi ex jefe, José Álvarez, decidió regalarme su copia de El laberinto de la soledad. Cuando lo leí en su momento, me hizo mucho sentido. De acuerdo con muchos, es el manual perfecto para entender al mexicano. Ahora no pienso lo mismo. En el libro, Octavio Paz afirma que somos producto de una violación. De acuerdo con el ganador del premio Nobel, la fábula, que pareciera ser interpretada bajo una óptica freudiana, nos dice que nuestro papá violó a nuestra mamá y que nuestros complejos de inferioridad provienen de esa violencia fundadora de nuestra identidad familiar y nacional. En el siglo XVI, México cambia de civilización. Este gran hecho terrible que fue la conquista e inmediatamente la evangelización. De acuerdo con la leyenda,
De esa complicada y violenta unión nacieron los mestizos, una nueva clase de seres humanos que habría de combinar los mejores atributos de las dos razas. A huevo, tenemos lo mejor de los dos mundos, güey. Además, la leyenda del mestizaje, superficialmente incluyente, ha logrado absorber las oleadas de migrantes de otras regiones. Los africanos que llegaron como esclavos se convirtieron en afromestizos, y los chinos, libaneses, sirios o judíos también han sido incorporados a esta supuesta nueva raza en la que en teoría todo cabe y se funde para volverse excepcional. La versión mestiza de todo siempre será mejor. El chino mestizo es mejor que un simple chino. Yo soy chino, no seas mamona. Lo mismo ocurre con cualquier asiático. Si se mestiza o mesticifica o mexicaniza, mejora de manera notable. Curiosamente, la mezcla biológica también ha sido capaz de integrar sus culturas. Por eso el mestizaje no solo cambió los cuerpos originales, sino también la religión, la cultura, las formas de comer, pensar. Todo es otro pedo de acuerdo con la leyenda del mestizaje. Pero de acuerdo con historiadores críticos como Navarrete, el balance de herencias de los mestizos es claramente desigual. De su padre español, heredaron la virilidad, la pujanza, el espíritu aventurero, la racionalidad, la brillante cultura occidental y una gran lista de cualidades nada desdeñables. Mientras que de su madre indígena, recibieron la sensibilidad artística y el amor a la tierra, pero sobre todo, la resistencia al dolor y al sufrimiento. Aquí tenemos el arquetipo de la mujer mexicana, el arquetipo de la mujer que lucha, el arquetipo de la mujer que se hace una figura por sí misma y sale adelante. Por eso el mestizo aguanta como nadie, ¿ven? Y puede aguantar lo que sea, parte esencial del adoctrinamiento para ser sometido a todo tipo de abusos. El mestizo está hecho así. Lo tumban y se levanta las veces que sea necesario. El mexicano está curtido, dicen. Incluso hace poco todavía escuchábamos que COVID-19 no iba a golpear tanto a los mexicanos como a los europeos porque algo tenemos los mexicanos que aguantamos todo. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Durante años, décadas y siglos, poco a poco los mestizos fueron cobrando conciencia de su profunda originalidad y de su destino excepcional. Con la independencia, los mestizos se sacudieron del yugo español, y con la reforma liberal y la derrota de la intervención francesa, se libraron, o nos libramos, del dominio de los criollos y los extranjeros. Gracias a Benito Juárez, un indígena convertido en mestizo, y a la larga dictadura de Porfirio Díaz, México no pudo negar más su identidad racial y la asumió como su vocación. Si las razas no se fusionaban, estaban condenadas a odiarse y exterminarse. Cuando escribí El laberinto de la soledad, sentía la necesidad de rescatar la Nueva España y lo que llamaba el orden. Según la leyenda, gracias al mestizaje nos salvamos de las atroces guerras raciales como las de Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. La Revolución Mexicana de 1910 terminó por consolidar el dominio del mestizaje, y el régimen que nació de ella gestó un proyecto cultural y social que reflejaba el auténtico carácter mestizo de los mexicanos. La chamuscada me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. La leyenda afirma también que los mestizos serán los responsables del desarrollo y la modernización del país, sin perder el justo orgullo por sus raíces españolas e indígenas. La cultura prehispánica en particular es un pasado glorioso que debemos presumir para recordarle al mundo que somos especiales. Pero nunca debemos dejarnos atrapar por esta raíz autóctona, pues entonces todo se convertiría en un peso muerto que nos impediría progresar. Lo mismo aplica para el catolicismo y particularmente la devoción a la Virgen de Guadalupe. Los mestizos debemos reconocer y honrar nuestra identidad católica guadalupana sin dejarnos paralizar por ella, porque no hay duda de que el porvenir tan brillante que nos aguarda pertenece plenamente a la cultura occidental y la modernidad capitalista liberal, tal como se practica en los países civilizados de América del Norte y Europa, a los que obviamente debemos parecernos cada vez más. La revolución liberal en Francia fue la heredera de una tradición intelectual propia. Esa tradición no existe en lengua española. Nosotros la adoptamos, nos apropiamos de ella a través de un acto de conquista intelectual. De acuerdo con la leyenda, ser mexicano significa ser mestizo.
Y por supuesto, ser mestizo significa ser mexicano. Y aquellos grupos que no se han integrado a esta mezcla racial y cultural, los que se han resistido a la mesticificación, los que han insistido en mantenerse aparte por excesivo apego a sus tradiciones o lo que sea, como los indígenas o los criollos o ciertos migrantes, constituyen por ese simple hecho una amenaza a la unidad nacional y un obstáculo al destino histórico de México. Según sus apologistas, el mestizo mexicano era una criatura única a nivel mundial, un caso inimitable de integración entre conquistadores y conquistados, bendito por el milagro también irrepetible de la Virgen de Guadalupe. La misma leyenda, sin embargo, estipulaba que para lograr que el mestizo nacional cumpliera tan exaltada misión, se requería de constante vigilancia. El riesgo era que la mezcla racial se dirigiera en dirección equivocada y que en vez de privilegiar las mejores cualidades de cada raza, principalmente de la blanca, permitiera que se impusieran las taras y los vicios, particularmente de la raza indígena. Por ello, el mestizaje debía ser dirigido por las ciencias más modernas, como la eugenesia. ¿Qué era la infame eugenesia? Una disciplina médica y social, ahora desprestigiada, que pretendía controlar la manera en que las poblaciones humanas se reproducían para eliminar sus características indeseables y mejorar la calidad racial de la población. La eugenesia cobró gran importancia en el pensamiento occidental a partir del siglo XIX y en ella se sustentaron ideológicamente numerosos actos de discriminación y genocidio. If we want to maintain the race at a high level, physically and mentally, everybody sound in body and mind should marry and have enough children to perpetuate their stock and carry on the race. El pensamiento eugenista proponía que a través del control de la herencia se puede aspirar a generaciones humanas más fuertes, más sanas, más inteligentes o con determinados rasgos étnicos y o estéticos. Las filosofías del llamado socialdarwinismo aplicaron los hallazgos de Darwin sobre el origen de las especies y la supervivencia del más apto a la vida política y social. Y así fue como se planteó que la reproducción debía ser permitida solamente bajo criterios estrictos de selección, negándola a quienes no encajen en el patrón deseado y a quienes en cambio les era impartida la muerte o la esterilización forzosa. Sí, efectivamente, en México no se llegó a esos extremos. Pero para cuidar esta nueva raza sagrada, se debía impartir una educación cuidadosa y se debían extirpar las malas costumbres, los dialectos primitivos, las creencias precientíficas de los indígenas y de los mestizos que estaban aún cercanos a sus raíces indias, así como las de los católicos demasiado aferrados a sus supersticiones. En pocas palabras, era tarea de la ciencia y de la acción gubernamental, del Estado prácticamente, emblanquecer a los indios y nunca, bajo ninguna circunstancia, indianizar u oscurecer a los blancos. El positivismo negó de un modo mucho más profundo, más total y además con la máscara de la ciencia, negó al mundo novohispano y al mundo indígena, que a mi juicio son dos grandes construcciones de las cuales los mexicanos ahora estamos orgullosos, pero que en el siglo XIX nos parecía realmente un infortunio. De acuerdo con Federico Navarrete, algunas versiones de la leyenda también advertían del riesgo de caer en el otro extremo. Un blanqueamiento excesivo del mestizo, su completa occidentalización, amenazaban con hacerlo perder su identidad y su particularidad, es decir, aquello que lo hacía realmente excepcional a nivel mundial. Por ello, el mexicano debía permanecer siempre orgulloso de sus antepasados indígenas. Pero ese orgullo no debía salir de los carteles de promoción turística. No debía opacar de ninguna manera el porvenir moderno y occidental de la nación. De acuerdo con Joshua Lund, profesor de literatura latinoamericana de la Universidad de Notre Dame, debajo del mito del mestizaje, sostenido por el Estado y asumido por la sociedad, se oculta una estructura marcada por una clara jerarquía racial y de clase en la que distintos grupos sociales han sido históricamente marginados y despojados de sus tierras, en muchos casos hundidos en la invisibilidad y hasta desaparecidos, es decir, exterminados. Joshua Lund denuncia que en México se le ha dado muy poca atención por parte de los estudiosos de la cultura a este fenómeno, a pesar de que sea algo tan obvio y evidente. En cambio, según Navarrete, los filósofos, los doctores, los escritores, los críticos sociales sí le han dedicado mucho tiempo y trabajo a tratar de entender al mestizo, asumiendo que sí existe tal cosa en el sentido biológico y cultural. La raza cósmica, como la llamó Vasconcelos, a pesar de ser tan mitológicamente excepcional, tiene muchos problemas y se encuentra congelada en una fase de eterno desarrollo, según sus analistas. El mestizo era o es un pelado soez,
misógino, violento, que desprecia a su madre violada y no termina de identificarse con su padre conquistador, por lo que debe ser supervisado por la paternal custodia del Estado y la desinteresada asesoría de los intelectuales. De acuerdo con la leyenda diseccionada e interpretada por Navarrete, se demandaba que el mestizo fuera tratado como un menor irresponsable con fuertes tendencias delincuenciales, y que solo podía ser regañado y orientado por los conocedores, vigilado incesantemente por los moralistas y gobernado de manera autoritaria y paternal por un régimen de un solo partido político. Solo esa tutela permitiría en un futuro siempre prometido pero siempre inalcanzable que los mestizos realmente existentes, la plebe, los pelados, lograran estar realmente a la altura de su misión histórica y de su vocación cósmica como raza. Pero hay un gran pedo. Lo que entendemos como mestizaje nacional no fue un proceso biológico ni cultural. ¿Cómo? Hola, yo. ¿Cómo? Pero toda nuestra cultura está basada en ese pedo. Somos mestizos. Somos una mezcla y muy chida, hola yo. Hola yo. Hola yo. Hola yo. Hola yo. Este podcast continuará.